Cayó el croata, dueño de la cueva Nimbus. Era el rey del dólar blue. Tiene agencias en Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay. Estamos viendo las imágenes, Lucas, que tienen que ver con la caída del croata. Estos son los allanamientos. Así cayó una de las cuevas más importantes o la más importante de la Argentina. Lucas. Exactamente, y ayer te adelantábamos que iban a continuar los allanamientos. Bueno, San Martín al 140 es el edificio donde estamos viendo, piso 19. Ahí es donde funcionaba esta cueva que tenía muchas cosas. Entre lo allanado, Carlos, ¿sabés que se allanaron? Recordá el video de ayer donde los chinos que fueron detenidos tenían en su poder $710.000. Ahí lo estamos viendo, a la izquierda de la exactamente, pantalla. lo de la izquierda. Tenía una faja. Bueno, ¿qué fue lo que se secuestró en este lugar? También fajas. Lo que nos indica a nosotros la fuente, sí, que estaban en la investigación, lo que nos dicen es, sabían que venían a allanar y directamente, ¿qué hicieron? Sacaron los dólares, pero se olvidaron de sacar la faja. Faja que utilizaban para darle a todas las personas que hacían el traslado de estos dólares de un lugar para otro. Pero claro, de acá no solo iban a diferentes cuevas, sino que esto funcionaba también como una casa de cambio escondida, pero que salían desde acá hasta el interior y exterior del país. Bien, Miguel, ¿qué puede pasar con todo esto que estamos viendo, con la caída del croata? El croata es parte de una organización que se dedicaba al dólar ilegal. Son muchos los allanamientos que se están haciendo acá, o estaban ya preparados por la gran cantidad de allanamientos que habían comenzado en horas anteriores, o alguien les dio una información, porque no había prácticamente dinero. Tenían incluso gran parte de la documentación triturada, habían eliminado y roto gran parte de la documentación vinculada a las operaciones financieras. Tenían 15 máquinas de contar dinero, 10 computadoras, 3.300 reales y unos $100 falsos. Era apenas lo que se pudo encontrar. Esto es parte de la investigación que está siguiendo la AFIP, está siguiendo la aduana y toda la Policía Federal. Bien, Julieta, gracias por venir, gracias por estar. ¿Cómo impacta esto en lo que va a suceder el próximo 22 de octubre, si es que impacta? Bueno, ¿cómo impacta esto y todo el tema económico? Tiene impacto, pero yo recién pensaba, hay un problema central que es la distancia, ¿no?, que se generó en estos últimos años entre la política en general y la gente, ¿no? Es como si la política le hubiese soltado un poco la mano a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? La situación económica del país es muy complicada. Cualquiera de los candidatos que gane las elecciones tiene enfrente una situación de crisis y va a tener que atravesarla cada uno a su forma, ¿no? El candidato que parece que va primero, el que ganó las PASO, que fue Javier Milei, tiene como principal propuesta hacer estallar todo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de la mano, ¿no? Si la política le suelta la mano a la gente, no puede explicar qué es lo que está pasando, no puede explicar, deja de explicar casi como si tuviera miedo de decir lo que está pasando, ¿no? Si se aleja entonces es lógico que la gente busque algún camino que le permita sentirse representada. ¿Qué va a pasar el domingo? No sabemos. La economía influye, sí, pero sin embargo estamos discutiendo todavía hoy, en este contexto, un Massa que está fortalecido. No sabemos si va a entrar al balotaje finalmente o no, pero estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo si la que entra al balotaje es Patricia Bullrich. Bien, bien, estamos hablando de esto, de lo que tiene que ver con el croata. Lucas, operativo, siguen los allanamientos. ¿Qué dicen los investigadores con respecto a esto, a esa cueva? ¿Qué dicen ellos? Los allanamientos se van dando porque AFIP, tanto AFIP como aduana como la Policía Federal, lo que quiere encontrar es el lugar con los billetes. Ayer nos contaban a nosotros por parte de la investigación es que ellos piensan que tienen un lugar donde tienen alojado todos los dólares, ¿sí? Saben que los lugares donde están allanando fueron ahí. Hoy uno de los lugares también allanados, Carlos, se secuestró, ¿sabés que se secuestró? Muchísimas bolsas con gomitas, que son esas famosas gomitas que se utilizan para atar los billetes. Bueno, lo que sabe, y además se secuestró también 3 máquinas para contar billetes. Lo que sabe la justicia es que está a través de una banda muy poderosa que saca del país billetes, lo que son dólares de forma ilegal. Mirá,
Hoy hablábamos del Sí. croata. El croata también tiene una financiera en Uruguay, Paraguay y en lo que es en Ciudad del Este y en Bolivia. Lo que nos dice a nosotros también que además tiene sociedades y sociedades anónimas, la que lo utilizaba para tratar de blanquear dinero para poder sacarlo del país. Bien, Silvia, ¿por qué pasa esto? Mira, nosotros venimos diciendo hace tiempo de que en realidad en nuestro país hay algunas leyes que deberían modificarse. Una de esas leyes son la Ley de Entidades Financieras, que es algo que heredamos de la dictadura militar. Esto hoy, de alguna manera, está siendo una especie de show, Sí, ¿no? Porque nos parece que en realidad de fondo lo que hay que ver es por qué todo lo que se produce en nuestro país y una importante parte de las ganancias de las empresas se fugan al exterior de distintas maneras. Esta puede ser una, ustedes lo están mostrando acá, pero Sí, hay distintas sí. maneras en las que se producen estas fugas de capitales que en realidad en lugar de reinvertirse están siendo grandes ganancias del sector financiero. Y vos preguntás, bueno, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque evidentemente desde la dirigencia política que ha tenido responsabilidades y que ha tenido la posibilidad de plantear que esto debe modificarse, porque si todos queremos que haya trabajo, tiene que haber industrialización, sí, tiene que haber sí. una producción, tiene que haber defensa de nuestro país. Bueno, evidentemente falló, todos fallaron en ese sentido. Y esto que está pasando hoy, insisto, no tiene que ser un show, tiene que ser una política de Estado, ¿sí? Sí. Donde efectivamente lo que se haga para proteger a nuestro país y a sus Bien. habitantes. bien. Esto que está pasando hoy no termina de resolver nada. Bien. Lo que la resolución tiene que estar en que efectivamente haya un gobierno que se plante y que decida defender a la gente, defender a la población, algo que hace tiempo que extrañamos y algo que lamentablemente Sí. en algunos sectores que se están proponiendo para gobernar estamos viendo que no tienen ningún interés de protegernos, sino de dejar una tierra liberada como para que, bueno, Bien. se salve el más fuerte y los más débiles efectivamente seamos más castigados. Bien, ¿cómo operaba el croata? Esto te lo cuenta Miguel. Miguel, ¿cómo operaba el croata? ¿Cómo hacía para tratar de sacar esa plata? ¿O cómo hacía para manejar tanta plata así de manera oculta? Miguel. Bueno, tenía distintas operaciones fuera del país, algunas a Paraguay. Acá tenés, mirá, el cargo. Vicepresidente Ivo Sí. Esteban Rosnica. Después figuraba de director y figura de director Agustín Estrada Palomé, que son las operaciones, y después tenés negocios bursátiles, Casa de Bolsa Sociedad Anónima. Esto es parte de la investigación que va mostrando los negocios del croata, que son parte de todo este negocio vinculado a los dólares. Sergio Massa incluso avisó que iba a detener a todos los que fueran necesarios. Hubo algunas detenciones de personas que eran mulas que cargaban muchísima cantidad de dólares, más de 700.000 dólares. Y en este caso, líderes de organizaciones vinculadas, Carlos, al Sí, negocio sí. ilegal con el dólar, empiezan a ser detenidos y van a ser parte de la investigación. Bien, Fragamico, ¿por qué pasa esto y por qué tanta libertad para actuar de esta manera tenían? Sí, a ver. Primero, un detallecito que para mí es importante. Digo, mencionaron que fueron a la oficina Sí, y no sí. encontraron prácticamente nada. Un par de máquinas para contar dinero y Sí. 100 dólares falsos Sí. y 300 reales. Sí. Eso significa que alguien le avisó. Si no, hubieses encontrado algo. Digo, entonces, alguien les mandó un mensajito, lo llamó y les dijo, che, salgan de ahí. ¿Sí? Eso primero. Digo, segundo, ¿por qué ahora? Digo, si pasa esto, ya sabían el lugar donde estaban. Digo, ¿por qué se está haciendo ahora? Como bien dijo acá la colega preopinante, Sí, sí. es un show. Es un show para decir que Massa hace algo. ¿Sí? Esa es la realidad. Está queriendo tratar de convencer a la población de que Massa puede hacer algo ante la subida del dólar. Y no puedes hacer nada. Ahora, vamos a por qué pasa estas cosas. Y porque hay restricción para comprar dólares. Y porque la gente no confía en el peso. ¿Por qué no confiamos en el peso? Porque justamente el Estado no para de emitir pesos y soltarlos a la calle como si fuesen, no sé, papel picado. Entonces, como la gente no ahorra en pesos, ahorra en dólares, ¿sí? O si te querés comprar una propiedad, tenés que pagarla en dólares. Por o eso incluso se hoy los vuelca al autos. dólar blue, por eso el dólar blue está así, decís vos. Porque hay demanda, sencillo. Y vos tenés restricción para comprar el dólar oficial, Sí. entonces sí o sí vas a ir Bien. a comprar. Bueno, digo, ¿cuál es el tema?
Es como cualquier cosa ilegal. Sí. En su momento en Estados Unidos pusieron una restricción Bien, ahora, para el alcohol sí, y entonces sí. nace el negocio ilegal. Es como querer negar la realidad o tapar el sol con la mano. Digo, lo ilegal va a nacer y va a fluir, entonces Sí. no podés pararlo. Bien, Fratamico, veamos lo que pasa en el lugar, en los allanamientos. Ahí estamos en vivo y en directo. Ahí está el móvil, vamos ahí. ¿Qué pasó con el croata? En vivo y en directo. Dale, vamos. Ahí estamos viendo las imágenes. Esta es la cueva de todas las cuevas. Lo que decía recién, sí, Lucas. Acá operaba la banda del croata. Este lugar. Ahí está Emanuel. Emma, estás en vivo y en directo. Todo tuyo, dale. Carlos querido, estamos en San Martín 140, donde fueron los allanamientos ayer por la tarde que llegaron hasta largas horas de la noche. ¿Qué encontraron? Encontraron unas oficinas de una agencia de viajes de nombre de fantasía, por supuesto, Nimbus. Sí. ¿Quién estaba detrás? El croata, Ivo Esteban. El croata estaba detrás de todo esto y ¿qué encontraron, Carlos? Encontraron de todo. Estaciones de trabajo, computadoras, encontraron trituradoras de papel y ¿sabes lo que había al lado? Documentos, obviamente, que ya estaban destrozados. Están también investigando si pueden recomponerlos y dar con los nombres, con la identidad de estas personas que hacían también, mandaban muchísima plata. ¿Para qué? Para comprar dólares, exportarlos afuera. Sí. Y también lo que tenía el croata en Uruguay, Paraguay y Bolivia, tenía agencias financieras. Luego en España tenía 2 sociedades firmadas y en Estados Unidos, por supuesto, también aperturas de cuentas offshore. Eso fue lo que se encontró anoche acá en el piso 19, San Martín 140. Bien. Para que te ubiques, estamos a una cuadra del Banco Central, Carlos querido. Bien, estamos a una cuadra del Banco Central. Ahora, ¿hay policías ahí ahora? ¿Está todo bloqueado? ¿Podés entrar libremente? ¿Qué es lo que pasa en ese lugar? Mirá, hasta hace unos minutos Sí. habían 4 camionetas de AFIP, estaba también la división canina K9, pero hace aproximadamente media hora que ya se fueron de acá, no quedó policía. Hasta hace un ratito continuaban los allanamientos, Carlos. Bien, y en esos allanamientos, Miguel, participó la AFIP junto a la Policía Federal. ¿Qué dicen en la AFIP de lo que sucedió en ese lugar donde está Emma? Para la FIP y para la Policía Federal es uno de los jugadores, el croata, de esta banda que se dedicaba a hacer negocios ilegales con el dólar. Lo que están haciendo es avanzar sobre todo lo que generaron operaciones que pueden llegar a haber incidido o no en la corrida cambiaria. Ahí influyen 2 tipos de situaciones. Primero tenés el poder de policía, de AFIP y de aduana para perseguir a los que cometen infracciones con la Policía Federal. Eso ocurre por un lado. De manera paralela, desde el Ministerio de Economía tienen que lograr medidas de fondo para que nos siga aumentando el dólar blue. Todo esto en un contexto en el que el candidato Sergio Massa está diciendo que va a detener a todos los que cometieron delitos en este tipo de operaciones. Bien, Adler, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué están permitidas de alguna manera? Bueno, primero, el principal, coincido con Julieta, que Sí. dijo claramente que el gobierno tiene cierta desconexión con la ciudadanía. No es cierta desconexión, hay un divorcio. O sea, el gobierno va por un lado y la ciudadanía por el otro. Por otro lado, tenemos también esta estrategia, ¿no?, de querer frenar esta crisis cambiaria con la Policía Federal y con la AFIP. Que, por cierto, la policía y la AFIP son la última y la única barrera entre nosotros y la delincuencia. Tenemos que apoyarlo. Sí. Ahora bien, la táctica de querer frenar el dólar o querer apreciar el peso, ¿no?, porque en verdad el dólar está siempre igual, el peso es el que se deprecia, por medio de la policía y estos bloqueos. Es una pregunta retórica. ¿Es la estrategia a seguir o en verdad es frenar la emisión monetaria, crear Bien. más valor, exportar más? ¿Cuál es el diferencial que tenemos que tomar como país? Mientras tanto, sigue ahí Emanuel. Emma, estamos en vivo y en directo. Esa es la puerta de la cueva más importante que tiene la Argentina. Ese lugar, ahí, en esa cueva, sí, trabajaba el croata, la más importante de Argentina. Y ahí está Emanuel. Emma, dale. Así es, Carlos. Mirá, ayer a la noche cuando estaban haciendo el allanamiento, les llamó la atención muchísimo unas carpetas naranjas que contenían documentos que comprobaban, que daban como prueba operaciones multimillonarias, hasta eso. Luego también lo que encontraron fueron las fajas, las famosas fajas que tenían puestos los ciudadanos chinos. Bueno, también habían fajas dentro de las oficinas del croata, entre otras cosas. Como te decía, también trituradoras de papel. Y también, como te dije, las carpetas naranjas
Y también se hablaba de una cantidad de dinero que es extraoficial. No sé si lo tiene ahí Lucas, Sí. ese dato, una cantidad estratosférica. Bien, Lucas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dicen los investigadores de lo que cuenta Emma? ¿Qué están diciendo ellos? Había una carpeta así donde encontraron, pero la presentó el mismo abogado de Ivo. ¿Por qué? ¿Qué decía esta nota? Que él no se iba a hacer presente en el lugar porque tenía miedo de que las autoridades lo estén investigando y que lo detengan. A raíz de la detención que se había llevado a cabo el día martes con estos 3 ciudadanos de nacionalidad china, donde fueron detenidos. Que ya fueron identificados los 3 y ya también a través de lo que fue una persona que pudo ir transcribiendo y traduciendo todo, pudieron identificarlo y pudieron declarar. En vivo y en directo, ahí está Emma. Estamos a una cuadra del Banco Central, lo dijo recién Emma. Emma, todo tuyo, dale. Sí, a una cuadra del Banco Central, justo enfrente de acá también tenemos la Casa Central del Banco Provincia, Carlos querido. Sí. Así que esta es la situación geográfica de las oficinas del Croata. Que, repetimos, dentro del allanamiento lo que se encontraron fueron computadoras, estaciones de trabajo, trituradoras de papel, fajas, que son las que usaron los ciudadanos chinos. Y esta es la situación acá. Hasta hace media hora estuvo trabajando la FIP que pidió la alerta roja, Carlos, para que el croata Ivo Esteban no pueda salir del país. Bien, estamos viendo las imágenes, Emma, no hay movimiento, no hay nada, es un edificio totalmente impactante, pero sin embargo no pasa nada en la puerta, no hay nadie, se fueron todos. Sí, no hay nadie, absolutamente nadie, se ve ni siquiera seguridad, pero hasta hace media hora habían 6 camionetas de AFIP y también la camioneta de la División Canina, Carlos. Bien, ¿qué dice Miguel con respecto a lo que cuenta Emma de la AFIP? Porque la AFIP fue muy importante en desbaratar esta banda, la banda del croata. Están investigando a todos los que están conectados con la banda del croata para seguir con los allanamientos. Hay parte de la documentación que tiene el juez Martínez de Giorgi que le permite establecer las relaciones comerciales. Lo que está ocurriendo en este momento es que tienen que cometer hechos demasiado complejos y demasiado evidentes para poder agarrarlos ahora, porque van a seguir con los allanamientos, por lo menos en los lugares más visibles. Entonces se supone que todas estas bandas que están ligadas al negocio del dólar libre, al negocio del dólar ilegal con distintas operaciones financieras, deberían poder mantenerse quietas y no cometer errores para que no caigan a manos de la policía. Bien, Silvia, ¿esto cambia el ánimo en los electores? ¿Cambia algo lo que estamos viendo para aquella persona que tiene una duda a quién votar? Mira, hay que ver en realidad cómo termina impactando. Me parece que en lo que sí cambia, evidentemente, es que la corrida del dólar va a impactar en los precios, ya está impactando. Sí. Y eso es la vida cotidiana, ¿no? La incertidumbre de lo que nos pasa todos los días. Hoy se anunció el índice de precios al consumidor del INDEC. 12,7. Sí, 12,7, pero los alimentos fueron más arriba de ese 12,7. Fueron alrededor un poco más de 14. Sí. Y bueno, y eso es lo que pega directamente en los bolsillos. Y estas corridas que las hacen precisamente sectores económicos que tienen por detrás intereses en las próximas elecciones, no les importa de que las víctimas seamos todos nosotros y nosotras, no les importa. Lo hemos escuchado al propio Milei decir que bueno, que mejor que aumente el dólar porque así va a poder dolarizar de manera más sencilla. Sí. Y la verdad es que eso nos muestra la poca conexión que tienen con el sufrimiento que hay todos los días. Todos sabemos que cuando aumenta el dólar, aumentan los precios y eso es hoy lo que está castigando a la gente común, a los que vivimos de un sueldo, a los que viven de una ayuda del Estado, a los que viven de una changa, y eso es lo que más duele. Entonces, evidentemente hay intencionalidad política atrás de todas estas movidas y nosotros creemos de que bueno, que eso es lo más grave de todo. El enojo está, pero también creo que se ha abierto una señal de alarma, ¿no? Frente a un Milei con total irresponsabilidad de plantear esto de que, bueno, que mejor que suba el dólar porque le hace bien a su proyecto económico. Mientras tanto veíamos lo que sucedía ahí en la puerta, ahí está Emma en el móvil, ¿sí? La puerta de la cueva más importante, ese lugar, en ese lugar, la cueva más importante de la Argentina, para ir a la cueva, piso, si no me equivoco, 19. 10 o 12, piso 19, tenías que entrar por ahí, 142, esa es la altura. Esto, mirá,
este es el edificio donde funcionaba, o una de las oficinas funcionaba ahí, una de las cuevas más importantes de la Argentina, o la más importante. Para la FIP era la más importante, Miguel. Esta cueva del Croata tenía cuentas offshore en Estados Unidos, negocios inmobiliarios en Paraguay donde estuvo comprando propiedades, tenía otras sociedades por fuera de Argentina en España, manejaba agencias financieras en Uruguay, Paraguay y en Bolivia y además utilizaba la agencia de viajes como fachada. Todo esto es una estructura financiera que estuvo ejecutando el croata para poder generar este negocio de dólar ilegal. Sí. Es la cara visible de un negocio que en general no se toca, que se acepta, que puede ocurrir el dólar ilegal. Esto sea una acción desesperada o no, son personas que están comprobadas que estuvieron cometiendo delitos. Bien, ¿y qué pasa con la investigación, Lucas? Porque hay personas que ya están involucradas en todo lo que estamos contando. ¿Qué pasa con eso? Exactamente, hay personas que están involucradas, hay personas que están declarando ante el fiscal. ¿Por qué? Porque lo que dice la Fiscalía es necesitamos seguir con los allanamientos para detener realmente todo lo que tiene este croata. Este es el papá del croata. Estamos viendo la imagen del papá, que es un reconocido torturador y criminal de guerra. Esta es la imagen del padre, ¿sí? Esta es la imagen del croata, esta es la imagen del croata. Este es el dueño o el padre del dueño de lo que es la cueva. ¿Quién es el croata, Lucas? ¿Qué dicen del croata? Ese es el papá. Después vamos a hablar de él. Pero ¿qué dicen los investigadores del croata, Lucas? Es el dueño de las cuevas más grandes de la City porteña. Lo que hizo la justicia es investigarlo. Sabe que es él, tiene inhibición directamente para salir del país. Tiene prohibido para salir del país. Sí, él no va a poder salir del país. La justicia lo está investigando. Sabe que es uno de los principales autores, ¿sí? De retener lo que es el dólar blue, ¿sí? Lo retenía en las cuevas y lo que hacía es repartirlo en diferentes cuevas donde operaba en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para cambiarlo en lo que es la compra y venta del dólar blue. Miguel, y vos mostrabas recién un documento que tiene que ver con su participación, la del dueño, la del croata, la de Ivo, que tiene que ver con ser parte de una empresa. ¿De qué empresa y qué hacía? Es una empresa que tiene distintas ramificaciones y negocios en Estados Unidos y en otros lugares del país. Lo que pudo hacer con esta estructura financiera es, por un lado, obtener los negocios del dólar blue, que es lo que le va generando la facturación, y de la misma manera estuvo haciendo circular el dinero. Parte de la investigación tiene que ver con la hipótesis de cómo pudo blanquear ese negocio ilegal. Sociedades offshore en Estados Unidos, empresas inmobiliarias y varias agencias financieras en distintos lugares. ¿Cómo se hace esto? Vos tenés, por un lado, la actividad formal de una financiera y por otro lado, lo que le llaman la mesa de dinero ilegal con la que van generando el negocio mixto. Lo ilegal con lo legal para poder blanquear el dinero y aumentar la estructura financiera. Y ahí en la puerta, ahí está Emma, estamos en vivo y en directo. Emma, tuyo. Sí, Carlos, para que los televidentes tomen idea, magnitud de lo que sucede aquí, el croata, Ivo, es el operador más grande de la Argentina si hablamos en blue. Después también, Carlos, lo que nos dicen es que por todos los datos que hay, Argentina está en condiciones de dar aviso al FinCEN, que es el organismo antilavado de los Estados Unidos. Carlos. Bien, ahora volvemos ahí, ahora volvemos a ese lugar. Esa es la imagen. Esa es la imagen del lugar donde hubo allanamientos importantes. Lucas, en ese lugar hubo allanamientos importantes para tratar de determinar qué había pasado con lo que sucedió después el lunes con el dólar blue, el martes con el dólar blue, miércoles con el dólar blue. Y ahí pasó. ¿Por qué, Lucas? San Martín 140. ¿Por qué allana ese domicilio la justicia? Porque por parte de la justicia, creían que iban a poder encontrar muchísimo más dólares, ¿sí? Además de los 710.000 dólares secuestrados, creían que ahí iba a haber una suma millonaria de dólares. Bueno, pero la justicia dice, se nos adelantaron, sabían que íbamos a ir a allanar. Lo que hicieron, sacaron todos los dólares de ahí adentro, se nos fueron para otro lugar. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos carpetas con anotaciones, encontramos también lo que son las máquinas para poder contar los billetes dólares y además fajas utilizadas para que los propios clientes puedan trasladar de un lugar para otro de forma invisible a los dólares. ¿Y qué puede pasar? Después vamos a hablar del pasado oscuro de la familia del croata, de Ivo Rojica. Después vamos a hablar de él. Recién veíamos la imagen del padre. La imagen del padre de Ivo. ¿Qué puede pasar? Este es el padre de Ivo Rojica. Este es el padre de la persona que muchos dicen es la dueña, la propietaria de una de las cuevas o la cueva más importante que tiene la Argentina. Ese es el papá.
Este es el papá del croata. Es un reconocido torturador y criminal de guerra. Después vamos a hablar de él. Está vinculado con lo que sucedió en los Balcanes, pero después vamos a hablar de él. ¿Qué puede pasar con el croata, Lucas? ¿Qué es lo que dice la justicia o qué dice la investigación? Lo que quiere hacer la justicia directamente es dejarlo preso, ¿sí? Sí. Pero bueno, se lo está investigando. La justicia lo que va a tener que hacer, además de la investigación, es tener muchísimas declaraciones que indiquen que esta persona, ¿sí? El croata que está identificado ya como Ivo, sea es como el vicepresidente, pero además sea la persona realmente dueña de esta cueva más grande de la City porteña. Bien, ahí estamos viendo lo que es el padre del croata. Este es el padre del croata. Está vinculado a muchas situaciones, ¿sí?, que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Por qué? Vamos a hablar de él en un ratito nada más. Es el padre de Ivo, la persona detenida, lo que contaba Lucas recién, su pasado oscuro, su pasado de torturador. Ese es el padre, pero lo vamos a hablar en un ratito. Miguel, ahora, más allá de lo que estamos mostrando y lo que estamos viendo, ¿qué es lo que va a suceder la próxima semana? Mañana es feriado. ¿Qué puede pasar con respecto al dólar? Van a seguir investigando a todos los que hacen negocio ilegal con el dólar para buscar contener todo lo que tiene que ver con esta posible corrida cambiaria, sobre todo de cara a lo que queda. Faltan apenas 5, 7 días para las elecciones del 22 de octubre. La mayor preocupación del gobierno es el impacto de la suba del dólar en lo que queda, por lo menos hasta el viernes de la semana que viene. Bien, hay más información. Te la vamos a contar en instantes, nada más. Sí, en instantes te contamos todo. Toda la información la tenés en Crónica HD. Cayó el croata. Continúan los allanamientos. Máxima tensión en las cuevas del dólar blue. Esta es la imagen. Un minuto, corte, chiquitito. Ya